Muy bien, si gustan, entonces podemos ir comenzando. Ok, bueno, me voy a permitir entonces, ya le di a grabar la reunión. Me voy a permitir presentar al ponente del día de hoy del seminario del Departamento de Química. Tengo el gusto de presentarles al maestro en ciencias Juan Carlos Segura Silva. El maestro Juan Carlos Segura obtuvo la maestría en la Universidad de Guadalajara en el Departamento de Madera, Celulosa y Papel. Entonces es maestro en ciencia de productos forestales. Le damos la más cordial bienvenida y nos va a presentar el seminario titulado Tensión de grafeno a partir de lignina de coco mediante plasma de alta temperatura y sputtering. Si gustas, Juan Carlos, podemos ir poniendo la presentación. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, doctora. Voy a proceder con la presentación. Mi nombre, como ya lo mencionó la doctora, es Juan Carlos. Voy a proceder con la presentación, permítanme. ¿Ya la pueden ver? Sí, ya se puede ver. Sí, adelante. Perfecto. Sí, Pues bueno, si quieres agrandarla en forma de presentación. Sí, claro. Listo. Mi nombre es Juan Carlos Segura Silva. Obtuve el grado de maestro en ciencias en productos forestales en el departamento Madera, Celulosa y Papel. Mi director es el doctor Ricardo González Cruz. Mi codirector es el doctor José Ansaldo Hernández. Y mi asesor fue el doctor Martín Flores. La tesis lleva por título Obtención de grafeno a partir de lignina de coco mediante plasma de alta temperatura y sputtering. Un contenido breve, una introducción, antecedente, justificación, objetivo, hipótesis, metodología y resultados. Pasemos a la introducción. El grafeno, primero que nada, es un material que actualmente tiene un gran interés, ya que los trabajos que se han reportado con respecto a los años se han ido incrementando, y esto es debido a que el grafeno es un nanomaterial de carbono hecho de una capa bidimensional de un solo átomo como característica y con una hibridación sp2. El grafeno exhibe excelentes propiedades físicas y químicas tales como resistencia mecánica, propiedades eléctricas diversas, buena conductividad térmica, área superficial amplia, es translúcido y excelente estabilidad química. Sus aplicaciones son en transistores, en redes, en transferencia de energía. Últimamente estuve leyendo un artículo que ya están comenzando a hacer baterías de alta transferencia en nanosegundos. Entonces, las aplicaciones del grafeno actualmente es amplio. Uno de sus inconvenientes es que se trata de un material sintetizado a partir de grafito, o sea, algo finito, no renovable. La lignina, en su caso, es el segundo polímero natural más abundante después de la celulosa, presente hasta un 35% de su peso en madera. Dependiendo de la fuente, es el porcentaje de lignina que obtenemos, como un subproducto bajo de costo industrial de la pulpa y el papel. La lignina consiste principalmente en 3 tipos de subunidades fenilpropanoides conectadas de manera compleja. Una red que es, pues, como ya lo mencioné, compleja, y que esta misma red hace que sus características sean muy específicas, ¿no? Ahora, ¿por qué la fibra de coco o por qué el coco? En un artículo reportado por la doctora Lomelí Ramírez, como podemos ver en el cuadro rojo, están marcados en 2 puntos perdón, los porcentajes de lignina obtenidos de la fibra de coco. En la imagen podemos ver cómo divido el coco en mesocarpo y endocarpo. Yo trabajé con el mesocarpo, o sea, la fibra de coco. Esta fibra reporta porcentajes de lignina hasta de un 46%, cerca del 46%, entre el 32 y el 45%, ¿no? Es por eso y debido a esto, a que su alto porcentaje de lignina nos ayuda a que la abundancia de esta misma sea una buena fuente de lignina, ¿no?
Ahora, la descripción de los plasmas. Según la literatura y según la temperatura del plasma o distribución de energía cinética en sus especies pesadas, típicamente maxwelliana, los plasmas se pueden clasificar de la siguiente forma. Plasmas calientes, o sea, un alto grado de ionización, un 100%. Un ejemplo, las temperaturas que se alcanzan en el Sol y la ionización, temperaturas superiores a 10 a la 8 Kelvin, temperaturas absolutas, plasmas térmicos o plasmas, temperaturas de entre 10 a la 3 y 10 a la 4 Kelvin con grados de ionización intermedios, y plasmas fríos, bajas presiones, con bajos grados de ionización, y en ellos los electrones pueden alcanzar temperaturas de hasta 10 a la 8 Kelvin, mientras que los iones y neutros permanecen en temperaturas mucho más bajas, incluso próximas al ambiente. Por eso se les conoce como plasmas fríos, que son los que solemos ver y podemos tocar, porque justamente sus temperaturas no son tan drásticas, ¿no? Ahora, el sputtering. A modo de brevedad, el término sputtering puede denotar cualquiera de las siguientes definiciones: la erosión de una superficie por bombardeo de partículas, también llamada emisión de sputter o erosión por pulverización, o la producción de una película delgada por la deposición de material pulverizado sobre un sustrato, también llamado deposición por pulverización catódica. Como podemos ver en la imagen, también hay un plasma, y este plasma erosiona un blanco, que lo podemos ver en verde, y ese verde, a través de unas moléculas de un cierto gas, lo bombardea. Comenzamos a hacer ese bombardeo y comenzamos a desprender, y ese desprendimiento se redirige con un campo magnético, y ese campo magnético hace que se deposite sobre un sustrato. Antecedentes. Los métodos para sintetizar el grafeno de una fuente de lignina, ya existe una patente previa. Se obtuvo láminas de grafeno a partir de lignosulfonatos. El tratamiento térmico se hizo de 600 a 1500 centígrados en presencia de un catalizador de hierro, platino o níquel. Cabe mencionar que este es pirólisis. Este ejemplo muestra que la lignina puede ser una fuente de carbono valiosa para la síntesis de nanomateriales de carbono. Ya existe una previa fuente de que con esta patente los lignosulfonatos, a pesar de que no es la misma técnica, porque insisto, esta es pirólisis, ya existe un pequeño indicio de que los lignosulfonatos pueden ser una buena fuente de carbono. Ahora, el principio o la idea, Volskova, en uno de sus artículos, reporta que la formación de nanotubos de carbono a partir de plasma y arco eléctrico y campos magnéticos. Si bien es cierto, aquí lo que se obtuvieron fueron nanotubos de carbono, lo que cabe recalcar es la técnica. Ya hay una técnica en donde se aplican plasmas por arco eléctrico y una redirección por campo magnético. Como podemos ver en la imagen, hay un cátodo, hay un átomo y hay un magnetrón impulsando o redirigiendo estos iones a través de este plasma, ¿no? La idea es justamente esa. Si bien es cierto, como lo menciono en este artículo, se obtuvieron nanotubos, lo importante a recalcar aquí es que la idea, ¿no? Generalmente se informan que los nanotubos sintetizados de arco anódico tienen propiedades superiores a las producidas por CVD, técnica química de deposición por vapor. Ahora, Leschenko también incluso en uno de sus artículos, la producción a gran escala de escamas de grafeno utilizando una descarga de arco magnético mejora entre los electrodos de carbono. Aquí se vuelve a aplicar el mismo principio, tenemos la misma idea, solamente que aquí se sigue utilizando una fuente finita, ¿no? El ánodo del cátodo, un magnetrón para generar este campo magnético en especial, y este plasma que nos ayuda a tener estos grados de ionización, estas temperaturas tan elevadas. Uno de los mecanismos de reacción, ¿por qué digo uno? Porque como ya lo mencioné, es una red muy grande de lignosulfonatos, es una reacción de eliminación del carbonil y la deshidratación de cadenas de propilo. Esto propiciando la formación de los dobles enlaces y que de esta forma comencemos a ver poco a poco la estructura que caracteriza al grafeno, ¿no? Si bien es cierto, cabe recalcar y lo vuelvo a mencionar, es una de las muchas reacciones que se pueden llevar a cabo. La justificación. Actualmente no existe un método reportado por la obtención de grafeno por el medio propuesto de arco anódico o bombardeo de sputtering, empleando una fuente de carbono como la lignina. Es necesaria
Más investigación para el desarrollo de un método de obtención alternativo para la obtención de grafeno por una fuente renovable, como lo es la lignina. Además, la lignina podría ser un material alternativo como fuente de carbono debido a su alta presencia de anillos bencénicos, como ya lo vimos en sus principales fenilpropanoides, ¿no? El objetivo de la tesis fue obtener grafeno a partir de lignina de coco, empleando plasma de alta temperatura y sputtering como objetivo principal. Los particulares, obtener lignina de coco por diversas técnicas de obtención, Kraft, Clason y organosol. El 2, construir un reactor de plasma donde se genera el plasma de alta temperatura. Recalco construir, y ahorita veremos por qué. 3, observar la influencia de la temperatura, atmósfera y campo magnético sobre las propiedades del grafeno. Y 4, establecer una metodología de obtención de grafeno con propiedades para alguna aplicación. Ahora, la hipótesis. Debido a que los anillos bencénicos en la lignina presenten elevada estabilidad energética estructural, se espera que mayormente reaccionen rompiéndose los enlaces de los grupos enlazados del anillo y algunos se pierdan como agua y formaldehído, la reacción que ya mencioné, mientras que las fracciones bencénicas restantes reaccionen entre sí y se rodeen en grafeno, un producto más estable, a liberar energía cuando se retire de la zona de plasma influenciadas por el campo magnético aplicado. Por lo tanto, el tratamiento de lignina mediante plasma de alta temperatura y campo magnético facilitará la formación de grafeno debido a la abundancia de anillos bencénicos estables en su estructura. La imagen es un esquema a gran escala, sistemático, para que vean cómo los 3 principales fenilpropanoides sometidos al plasma nos puede llegar a dar la estructura del grafeno. La metodología. Los reactivos y materiales del equipo. El reactor lo podemos ver a la izquierda y el sputtering a la derecha, dentro de unos materiales que se utilizaron. Ahora pasemos a los resultados. La molienda de coco. Como ya lo mencioné, separé el mesocarpo del endocarpo, extraje la pura fibra y esta fibra la sometí a una molienda para tamizarla. Estos tamizados me dieron diferentes tamaños de partícula, desde 50 hasta 400, malla 400, incluso malla que superó los malla 400. El tratamiento deslignificante se hizo en el digestor que podemos ver en la pantalla a 170 centígrados, 1 hora después de haber alcanzado esta temperatura, y se prepararon 3 tipos de variantes del proceso de deslignificación. ¿Cuáles son estos 3 tipos? Las ligninas, lignina NaOH, la recalco en rojo porque fue con la que se trabajó, donde el proceso de deslignificación solo tiene sosa como reactivo a diferentes porcentajes. Lignina HA, donde el proceso Kraft es en vez de usar sosa se utilizó hidróxido de amonio, y la lignina NaOHS siendo el proceso Kraft normal. Ahora, las eficiencias de estos procesos de deslignificación. En la parte de arriba vemos la lignina Clason con un 49.08%, la lignina Kraft remarcado en rojo con un 28.9% como máximo, y las ligninas organosol entre el 10 y el 13%. ¿Por qué no optamos por la Clason? Debido a las impurezas. La Kraft nos presentaba ligninas más puras y más fáciles de tratar y un poquito más fácil y amigable, ¿no? el tratamiento. Es por eso que decidimos optar por este tipo de tratamientos que son la lignina Kraft. Para comenzar con la metodología la voy a plantear por métodos o etapas, ya que estas etapas las tuvimos que subdividir así debido a la complejidad del trabajo y a lo extenso que fue el trabajo. En la etapa 1, el reciclado de una cámara de reactor, los primeros experimentos realizados, ideas aplicadas a base de metodología ideal. Comenzamos con plasmas de alto voltaje y bajo amperaje. Cuando me refiero a esto, estoy hablando de 2100 voltios y 1.5 amperes, plasmas de alto voltaje y bajo amperaje. Estoy hablando de 70 amperes y 56 volts. Una celda abierta, material se proyecta fuera de la zona de tratamiento. Ahora, el diseño del reactor. ¿Por qué digo que el diseño del reactor? Porque esta cámara se extrajo de un espectrofómetro de masas que ya estaba como basura, estaba dado de baja por la Universidad de Guadalajara, y junto con el doctor Ricardo, que es mi director, comenzamos a reciclar las cámaras o todo material o utensilio que nos llegó a ser necesario de este espectro que ya era basura, y reciclamos lo que pueden ver en pantalla,
comenzamos a hacer pruebas, se hicieron empaques, se hicieron piezas, comenzamos a hacer pruebas de vacío, entre otras cosas, ¿no? Pero lo que pueden ver en pantalla son los primeros esquemas que podemos utilizar o comenzar a ver dentro del reactor. La imagen que está pegada a la derecha es lo que se ve morado, ya es el ánodo y el plasma que se forma. Como ya lo mencioné, comenzamos a hacer pruebas de vacío. Esta prueba de vacío nos arrojó un vacío de 85 milibars, que son 63.76 torrs, que comparados con una bomba de vacío, pues buena, o que nos diera un vacío mejor, no está nada mal el vacío que estábamos obteniendo. El reactor comenzó con varios problemas, dificultades, problemas de vacío, entradas de material externo, porque justamente el problema del sellado, entre otras cosas, ¿no? Plasma de alto voltaje, como ya lo mencioné, comenzamos a hacer pruebas de este plasma de alto voltaje. Como podemos ver, están la muestra en la primera imagen, que está entre dos placas de cobre, y la muestra está en medio. La imagen central es ya focalizando el plasma sobre la muestra en una base cónica de cerámica, y la tercera imagen es con una celda abierta. ¿Por qué hicimos estas variantes? Como ya lo mencioné, teníamos proyección de material fuera de nuestra base. ¿Esto qué quiere decir? Que el material que se proyectaba no recibía el tratamiento por completo, aparte de que este plasma era poco efectivo, ¿no? Estábamos aplicando en este caso 2100 voltios, que no son fáciles de manejar, y 1.5 amperes. Plasmas de alto amperaje y bajo voltaje. Lo que pueden ver en la parte central es el cobre al rojo vivo, con un tratamiento no mayor a 2 minutos. El plasma de alto voltaje, que fueron las primeras indicios de que estábamos llegando a tener algo que podía ser prometedor en cuestión del funcionamiento del reactor. Estos 70 amperes, para que nos hagamos una idea, una persona se muere con 3 amperes. Entonces, son materiales que se necesita tener pues cuidado de manejo, ¿no? Porque ya son 70 amperes, sin ningún problema se muere un cristiano. El voltaje son 56 volts, no hay ningún problema de corriente alterna. Ahora, los resultados después de someter el plasma del cátodo de acero inox con un punto de función de 1375 centígrados, lo pueden ver en las imágenes, prácticamente se fundió, con tratamientos no mayores a 5 minutos. Entonces, estábamos superando el punto de fusión de 1375. ¿Por qué es difícil darles una temperatura exacta? Porque la temperatura electrónica en un reactor es un poquito difícil de calcular. Se necesita hacer una rampa, tener un equipo muy especial, y como ya lo mencioné, debido a la carencia del aporte económico, por eso se necesitó hacer el reactor. No teníamos o no contábamos con el suficiente presupuesto, ya que todo salió prácticamente del bolsillo del doctor Ricardo. Ahora, la caracterización. ¿Qué utilizamos para caracterizar en esta primera etapa? Voy a mencionar rápidamente lo que es la técnica Raman, que es una de las técnicas más favorecientes para este tipo de materiales. El espectro de Raman para grafeno idealizado. Voy a mencionar las 3 bandas características mencionadas para este material en especial. La banda D, también conocida como la banda del desorden, se produce debido a un movimiento de la red entre los 1270 y 1400 centímetros a la menos 1. La banda G es la principal característica del espectral del grafeno y aparece entre los 1580 centímetros a la menos 1. Y la banda G y la banda G y la banda 2D son comúnmente determinan el número de capas de grafeno, pero la banda 2D, este pico se produce aproximadamente los 1700 y es una huella digital del grafeno. Con un láser, cabe mencionar, de 532 nanómetros. No hicimos pruebas con 630. Entonces, un láser verde de 532 nanómetros. El Raman, la espectrografía Raman es la mayor técnica de análisis cualitativo del grafeno. El grafeno simple, doble, pocos y múltiples capas se puede determinar por posición del pico, intensidad del pico y ampliación del pico de los espectros de Raman. Como podemos ver en las diferentes gráficas, está la que es una sola capa. Podemos ver cómo se dispersan los picos, y esos picos son característicos de cada grafeno, ¿no? Como podemos ver, hay un índice entre ID y IG. Ahorita solamente lo voy a mencionar porque después lo vamos a mencionar de nuevo. Ahora,
La comparación de espectros de Raman de la validación de lignina. Estas son solamente ligninas. Como podemos ver, no aparece pico en 2700, solamente la banda G y la banda D. No hay ningún problema en la caracterización. Ahora, la comparación con un grafeno de Aldrich, grafito de Aldrich y una muestra de producto de lignina tratada. La naranja, la línea naranja en la gráfica es la pura lignina. La amarilla es el producto de lignina tratada con el tratamiento de plasma. El verde es el grafito y el que es café es el grafeno de Aldrich. Podemos ver cómo el pico de 2700 aparece tanto en el amarillo, que es la muestra de lignina tratada, como en el verde, que es el grafito, y como en el grafeno de Aldrich. Señales menos intensas en el grafeno de Aldrich, sí, pero al menos consistentes, ¿no? A lo mejor es un grafeno obtenido por otro método, no deja de ser grafeno, pero con picos menos intensos. Ahora, el grafeno de Aldrich en XRD, o en difracción de rayos X. En la parte superior es una gráfica extraída de la literatura para que veamos y tengamos una referencia cómo se presentan los picos en la banda 2θ del grafito, del óxido de grafeno y del grafeno. Podemos ver cómo el pico se achata completamente en el grafeno cerca de los 25 y los 24 grados de 2θ. El óxido de grafeno se recorre a los 10, 11 y el grafito está cerca de los 26, 27. Pero aquí lo importante recalcar es que el grafeno tiene un pico achatado, ¿no? Ahora, bueno, si vemos la gráfica, el grafeno de Aldrich tiene un pico pues bastante marcado y el producto de lignina tratada tiene un achatamiento, pero no lo podemos ver a simple vista debido a la intensidad que tiene la del grafeno, el grafeno de Aldrich. A la hora de recortarla podemos ver cómo justamente ese achatamiento se ve marcado o prometedor, si bien es cierto, dentro de la muestra, ¿no? Ahora, las imágenes SEM. La imagen A es una imagen que se obtuvo de un trabajo previo del doctor Ricardo González. Podemos ver esas láminas como arrugadas, ¿no? La imagen B y la imagen C son las que se obtuvieron en esta primera etapa. Podemos ver grandes capas y en algunas partes láminas dispersas, pero muy dispersas, y la imagen I y la imagen J son de la literatura. ¿Por qué las comparo? Porque debido a esto es que podemos decir que comenzamos a tener una buena presencia de grafeno dentro de lo que cabe y podemos seguir trabajando sobre esta temática, ¿no? El método 2. Se realizaron cambios al plasma de alto voltaje y bajo amperaje, se adaptó un transformador de microondas de alto voltaje, inconvenientes al trabajar periodos mayores a 1 minuto, se adaptó el tubo de cuarzo para retener el material, se tornaron tapaderas menores al diámetro del cilindro de cuarzo y nula influencia del imán. Ahora, imágenes del funcionamiento del reactor de plasma en operando en condiciones del método 2. Aquí podemos ver ya un plasma en la primera imagen focalizado y lo que pueden ver ahí es el cuarzo, justamente para evitar, como ya les mencioné, las proyecciones de material, siguiendo soportado sobre una lámina, bueno, no lámina, suficientemente gruesa de cobre, ¿no? Pero aquí ya comenzábamos a ver los primeros tratamientos de plasma sin proyecciones de material o con menos cantidad de proyección. Los espectros Raman de producto del tratamiento de plasma de tipo 2, modificado a ligninas de OH. El grafito, si en rojo, el producto de la lignina tratada 2NOH etapa 1, que lo vemos de nuevo en amarillo. En azul, una nueva muestra de la zona 2, de la zona 3, pues. ¿Y a qué me refiero con esto? Con esto dividimos las zonas. La parte baja de donde estaba sentada el material era zona 1, lo que se quedaba pegado alrededor de la muestra de cuarzo era zona 2, y lo que se quedaba en la parte superior de la cuarzo era zona 3. El grafeno de Aldrich, si seguimos teniendo las mismas señales, cabe recalcar, la 2D en la roja y en la amarilla sigue saliendo junto con la azul, señales pequeñas en comparación, pero sigue dando muestras o buenos indicios de que el camino era el adecuado. Ahora, el método 3. Se simuló el circuito de un microondas para mantener el plasma en periodos mayores a 1 minuto, porque debido al alto consumo de corriente, se estaba botando la pastilla y teníamos inconvenientes a dar periodos mayores a 1 minuto. Entonces se adaptó el circuito de un microondas, ya que el microondas, como ya lo saben, bueno, si no lo saben, tiene un transformador de alto voltaje que da 2100 voltios al que genera el microondas, y generamos con un capacitor para poder
dar tratamientos mayores a 1 minuto. Se tornean las tapaderas mayores de diámetro y se hace este pequeño fusible que podemos ver en la parte de arriba. Torneándolas, todo se realizó, pues lo realizamos en el mismo departamento. Yo utilicé la torneadora para hacer todo este tipo de piezas. Ahora, el reactor comienza a operar en condiciones óptimas. Aquí ya tenemos un reactor que tiene buen vacío, que tiene poca entrada, buen sellado, es estable, podemos dar tratamientos mayores a 5 minutos, mayor a 15 minutos sin ningún problema. En otras palabras, el reactor aquí ya es completamente estable. Comparativa de los materiales generados a distintos tiempos. Hicimos una cinética de tratamientos para ver cómo influenciaba el plasma y cómo podíamos llegar a obtener otro tipo el material de tipo grafeno, ¿no? Y nos dimos cuenta que los tiempos no se veían muy reflejados en la obtención del grafeno, debido a que la banda de 2700 dejaba de desaparecer. Solamente teníamos la banda G y la banda D, y muy parecidas. Ahora, el zoom, este es un zoom del Raman de 10X de las ligninas. ¿Y por qué quiero que lo comparemos? Fíjense cómo se ve un negro, al menos superficialmente homogéneo. Este tipo de plasmas comenzaba a tener un depósito de material en el electrodo del acero inox sobre el producto de líneas tratadas con plasma de alto voltaje. El plasma de alto voltaje comenzábamos a tener depositaciones de material, que si bien es cierto no es un resultado que está mal y que se puede después estudiar, en este caso no nos ayudaba en nada, ya que no estábamos buscando depositaciones de material. Entonces, a la hora de hacer el SEM, con un plasma, como ya lo mencioné, anterior es de plasma de alto voltaje, tratamos el plasma de bajo amperaje, alto amperaje y bajo voltaje, que como se ve en la imagen SEM, comenzamos a tener, donde se ve la flecha roja, unas pequeñas hojuelas dispersadas. Estas pequeñas películas, si bien es cierto que son dispersadas en diferentes tipos de la muestra, ya comenzábamos a tener a la escala estos indicios de que el grafeno ya estaba presente. Ojo, en plasma de bajo amperaje, alto amperaje y bajo voltaje. Y lo mismo, 70 amperes, 56 volts. Y estas imágenes SEM ya comienzan a ser un poquito más prometedoras. En la imagen B podemos ver cómo estas láminas ya comienzan a hacerse presentes en una escala considerable y translúcidas, lo cual nos puede llegar a indicar que podemos tener un monocapa o multicapa. Ahora, en el método 4, la liofilización de la lignina como secado, hacer pastillas de lignina de mejor tratamiento, reacción y disminución de la progresión del material. Se hace tratamiento de alto corriente y bajo voltaje. Se cambia el material del ánodo. En vez del acero inox, se utiliza tungsteno por el punto de fusión. Como ya lo mencioné, estábamos teniendo que el acero inox se fundía completamente, y el punto de fusión del tungsteno es de 3422. Entonces, para verificar las temperaturas, resultados satisfactorios hasta este punto. Podemos ver en la imagen una empastilladora que se utilizó para focalizar más el material. En vez de meterlo en polvo, lo empastillamos para focalizar más el tratamiento. A la importancia del electrodo de tungsteno es que, como lo podemos ver en la imagen, ya está dentro del fusible, el material ya es tungsteno, y estábamos alcanzando las temperaturas de fusión también del tungsteno, superando los 3400 centígrados. Ahora les voy a poner este pequeño video para que vean cómo se ve el reactor ya funcionando. Este es bajo las condiciones que ya mencioné, que es con el vacío adecuado. Ahí sale mi compañero, ya es con un ánodo de tungsteno. Lo que se ve en la parte interior es el plasma con el que estábamos sometiendo, ánodo y cátodo, y en la parte interior del fusible estaba la pastilla de lignina liofilizada. ¿Por qué liofilizada? Porque estábamos teniendo problemas a la hora de secar, y como por querer secar rápido lo sometí a calentamiento, podíamos tener todavía hidrólisis dentro de este tratamiento. Entonces, para secarlo sin ningún problema, decidimos liofilizar la muestra. La muestra que está dentro del reactor, como ya lo mencioné, es la pastilla. Con estos resultados, la aparición importante de la banda 2D en Raman. Fíjense en cómo la muestra identificada como grafeno prueba 3 ya tiene un pico considerable de la banda de 2700. La banda G es más grande que la banda D,
que eso nos dice una mejor abundancia de la hibridación en CP2. Con respecto al grafeno de Aldrich, insisto, si bien es cierto que el grafeno de Aldrich nos da las señales, no quiere decir que no sea grafeno, lo es, pero desconozco cuál sea el método por el que se obtuvo, pero estábamos teniendo nosotros grafeno de una mejor calidad, ¿no? o mayor definición en las señales. La comparación del grafeno de Raman versus el grafito de Aldrich, como lo podemos ver de nuevo, el naranja es el grafeno clasificado como grafeno P4, el verde es el grafito de Aldrich y el que se ve como verde más oscurito es el grafeno de Aldrich. Ambos tienen una marca indistinguible, en 2700, con su banda G y la banda D. Pero esto solamente nos decía que había grafeno. ¿Qué más podíamos hacer para hacer que esto se comprobara? La repetibilidad del método, ¿no? Verificar que el método fuera repetible. Prueba 1, prueba 2, hasta prueba 5, y efectivamente en todas teníamos una señal de 2700. Lo que variaba mucho era la banda G y la banda D. Entonces salió la indicación de realizar una deconvolución, y esta deconvolución de Raman, como lo mencioné cuando presenté la diapositiva de la técnica Raman, les dije que recordábamos el índice entre ID entre IG, que es una relación de la deconvolución de las áreas del pico G entre el pico D. Y eso nos da una relación para verificar si el grafeno es unicapa, multicapa, cómo está, si está. Y efectivamente, como podemos ver aquí, tenemos un índice de 0.962, en la siguiente 0.94, reportado con la literatura. Estábamos teniendo resultados muy confiables, pero el mejor que obtuvimos fue el que se clasificó como grafeno prueba 3, con un índice de 0.563, que esto nos menciona o nos confirma que es un grafeno multicapa presente, con una abundancia considerable. Esta deconvolución vino a asegurarnos ya que no solamente estaba presente, sino que estaba y que era multicapa, ¿no? Que había una intensidad considerable y que esta técnica ya nos aseguraba. El XRD, como lo mencioné, si bien es cierto, no es una técnica confirmativa debido a que no cumple la ley de Bragg, pero sí nos da un indicio del achatamiento de la señal, como lo mencioné. Y como podemos ver, ese achatamiento está cerca de los 24, 25 justamente. Estas señales eran confirmativas. Ahora, la comparación de otros productos obtenidos del mismo método por plasma tipo 2, podemos ver como el achatamiento cerca de los 24 o 25 en la señal, en algunas muestras es mejor que en otras, ¿no? Ahora, el SEM. En rojo podemos ver, ya comenzamos a ver esas láminas dispersas, en unas dobladas, en otras más abundantes. En esta en particular, el A, ya vemos ese aglomeramiento de las capas, ¿no? Ese multicapa que podemos ver. El inciso B, grandes láminas multicapa, y el inciso C, de nuevo, esos cúmulos. Ahora, estos ya eran más abundantes en toda la muestra, ya no solamente eran zonas, sino era una abundancia en una sola muestra de toda la muestra analizada, ¿no? En SEM. Esta es una de las imágenes que mejor se puede apreciar. Podemos ver el inciso G cómo están separadas esas láminas multicapa, presentes, visibles y bien distinguibles. Ahora, el tratamiento de sputtering, para este tratamiento se necesitó hacer pastillas de 2 centímetros de diámetro. Para esto se utilizaron compresores de pastilla, como ya lo mencioné, debido al requerimiento del equipo, ¿no? Este equipo, cabe mencionar que ya está en pleno funcionamiento, está bajo la tutela del doctor Martín, que es un experto en sputtering y plasmas. El equipo pues está ostentoso por toda la cantidad de equipos que se manifiesta. La fijación de los trozos delgados de la lignina están soportados sobre cobre con una pasta térmica conductora para hacer que esto justamente nos ayudara a que el bombardeo debido a que la lignina es poco o nulo conductiva, tuvimos que hacer ese tipo de implementaciones, ¿no? Ahí lo podemos ver sobre la base. La parte de atrás, que es la parte de atrás es el magnetrón, que está con un reflujo de agua para mantener la temperatura constante, justamente para que todos los imanes sometidos a una temperatura mayor comienzan a perder campo magnético o fuerza de su campo magnético en Tesla. Y es por eso que necesitan una refrigeración para que ese campo se mantenga constante.
En la parte que podemos ver un círculo, pues, es donde está soportada sobre silicio la muestra, donde vamos a depositar. Ahora, el vacío en este caso fue de 19 horas, porque, como insisto, este equipo es un poquito más controlado, tiene un mejor equipo de control y tarda este tiempo en alcanzar un vacío adecuado. La prueba de bombardeo Sputtering, ahí vemos el equipo en funcionamiento con un voltaje de 600, una corriente promedio de 400 miliamperes, un potencial promedio de 300 watts, una frecuencia de 300 Hz y un ancho de pulso de 70 microsegundos. Entonces, con estas condiciones, llevamos la muestra a verificar en C y efectivamente teníamos una pequeña lámina depositada, ¿no? Hasta este momento podemos decir que estaba bien, pero a la hora de llevarlo a Raman, no nos daba las señales que esperábamos. Esa señal de 500 es de silicio, de entre 100 y 150 son de óxidos de silicio, entonces sí estábamos teniendo una depositación entre cobre, silicio y la lignina. Si bien es cierto, se está estudiando después para ver qué tipo de iones podemos llegar a o se llegan a captar, pero para un trabajo previo, lo que aquí cabe mencionar es que para este trabajo no nos funcionaba o no obteníamos el grafeno que estábamos queriendo a través del sputtering, ¿no? Ahora, una curiosidad solamente a mencionar es que se hicieron pruebas con la pura fibra molida y también llegamos a obtener algunos resultados prometedores con algunas señales adecuadas. ¿Para qué? Para evitarnos la obtención de la lignina, pero aún así la lignina seguía siendo algo prometedor. A modo de conclusión, podemos destacar que los siguientes aspectos: se construyó un reactor de plasma funcional, estable y adecuado para el proyecto desde cero. Desde cero me refiero a capturar lo que ya estaba como desecho. La evidencia de Raman confirma la existencia de grafeno en la etapa 4. SEM y XRD nos ayudan para confirmar la obtención de material tipo grafeno, y el método de obtención 4 con las condiciones de 70 amperes, 56 volts, 0.5 horas de vacío previo, lignina liofilizada y empastillada 12 horas a 10 toneladas métricas y finalmente 10 minutos de tratamiento con plasma de alta temperatura de cerca de los 4000 centígrados fue el más eficiente. La deconvolución de los resultados o de los datos reveló la presencia de grafeno multicapa. El reactor construido para esta investigación mostró ser estable y confiable para los productos de grafeno utilizados como fuente de carbono de lignina. Una pequeña bibliografía, y recordemos que un experto es una persona que ha cometido todos los errores que pueden cometerse en un campo, muy reducido. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas, por lo cual, si alguien desea realizar alguna pregunta, simplemente abre el micrófono, o también pueden utilizar el chat para hacer la pregunta. Sí, claro, adelante. Bueno, el seminario es aprovechar la experiencia que tiene Juan Carlos en toda esta parte. Él se dedicó pues 2 años o un poquito más tal vez a realizar este trabajo de obtención de grafeno. Y bueno, todos los asistentes a los seminarios, la mayoría son estudiantes de la licenciatura en química. Anímense a preguntar, chicos. Ya sea con micrófono o en el chat. Ay, hola. Buenas tardes. Tenía una duda. Mencionó algunas de las técnicas que utiliza para obtener grafeno. ¿El grafeno usted lo maneja creo que en placas? ¿El grafeno obtenido te refieres? ¿Qué Láminas. Láminas. láminas? ¿De qué grosor aproximadamente? Son nanométricas. Estábamos sacando el cálculo que están entre 60 y 80 nanómetros. ¿Y sabe si esa misma técnica puede ser utilizada para otros materiales? Sí, mira, realmente para la técnica
que debimos haber utilizado es TEM, pero el equipo nos fue un poco difícil que nos lo prestaran porque les pertenece al departamento de física, pero SEM sí puede, y sin ningún problema, nada más dependiendo de para que ver en SEM, tu material es hacer conductor y dependiendo si necesita un baño de oro. Para hacer SEM necesitas hacer una previa cita, obviamente, pero tu muestra se baña con oro y esta es en base a una fórmula de acuerdo a la cantidad que se vaya a ver en tu superficie. Y sí, sí se pueden alcanzar mediciones nanométricas sin ningún problema, dependiendo qué tanta energía soporte tu muestra para que no se queme literal. Entonces sí, la técnica de SEM sí sirve para otras muestras, pero dependiendo qué características tenga. Ah, ok, muchísimas gracias. Por nada. Gracias por la pregunta y también por la participación del ponente en resolver la duda. Eh, ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Yo, bueno, voy a aprovechar a hacer alguna pregunta. A ver, este, mm, ¿sabes si esta técnica de plasma se utiliza para hacer nanotubos de carbono, Juan Carlos? Sí, en uno de los artículos que reporté, Volskova utiliza la técnica también en otro de sus artículos para obtener nanotubos de carbono. Las características que presentan estos nanotubos son mejores a las características de CBD. Entonces, estas características que debido a que se utilizan gases inertes, le da unas propiedades a estos nanotubos en especial muy características. Por ejemplo, son más extensos, tienen mayores propiedades de tensión, entre otras, ¿no? Y las impurezas que se obtienen son muy, pero muy bajas. Entonces, con respecto a los reportados de CBD, o sea, deposición química por vapor y pirólisis, sí se ha utilizado el plasmas calientes para la obtención de nanotubos, doctor. Ok, muchas gracias. También tenemos una pregunta en el chat, voy a leerla. Dice, si se usaran más variedades de coco en conjunto, ¿se esperarían resultados iguales o mejores? Muy buena pregunta. Sí lo hicimos. Obviamente les reporto solamente los resultados que se resumen para no tomar más tiempo, pero junto con el doctor Ricardo González, nos pusimos a la tarea de ver eh, más que variedades, solamente utilizamos tres, pero el coco verde. Si te fijas, el coco verde no tiene fibras todavía. Es un sólido tipo agua, ¿no? Todavía no tiene las fibras formadas. Entonces, sí, justamente sí es curioso porque la lignina que se obtiene no es la misma. Debido a que justamente todavía no se forman estas fibras, la celulosa todavía no está como debe de ser y por lo tanto la lignina todavía no conforma parte, pero eh, se reduce la cantidad de ligninas y las propiedades de la lignina sí es diferente. No lo reportamos justamente porque la lignina con la que trabajamos fue la que ya de un coco maduro, o sea, después de que te lo comes, cerca de los entre 6 y 7 meses después de que el coco ya está con agua. Y sí, efectivamente, mientras más fibra, más lignina. Entonces, sí, sí tiene que ver eh, qué tipo de coco utilices, que normalmente solamente utilizamos la que venden o la que tú puedes comprar. Yo en particular tuve acceso o tengo acceso a la playa, entonces conseguimos coco de ambos. Y sí, la variedad de coco, como te lo mencioné en las diapositivas, dependiendo de la fuente, es la cantidad de porcentaje en lignina que tú vas a obtener. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Por nada. ¿Hay alguna otra pregunta por los asistentes? También comentaban, Juan Carlos, que en ocasiones como que se animan más a preguntar por correo. ¿Nos podrías dar tu correo en el chat Sí, claro. para que si alguien tiene una pregunta después te la puedan hacer? Sí, claro. En este momento.
listo, ya lo tienen. Hay dos preguntas más en el chat. Sí, sí, vamos a leer las dos preguntas. Están muy relacionadas en realidad. Dice, en una se puede utilizar cualquier otro tipo de alimento que tenga lignina y la otra es muy similar. Dice, aparte del coco, ¿pensaron en algún otro material para obtener la lignina? Sí, mira, con respecto a la primera pregunta, más, en este caso, el alimento no es la fibra de coco, hay que aclarar, por eso lo que tú te comes es el fruto, ¿no? Bueno, a menos de que pues, tengas otro estómago como para digerir la celulosa, que es un poco difícil, por eso es que voy a aclararlo, no solamente para tenerlo bien en mente, lo que nos comemos del coco es el fruto, ¿no? El agua y el fruto. Lo que yo estoy obteniendo es la fibra. ¿Y por qué lo aclaro? Porque la lignina se obtiene de material ligno sulfonato. ¿Y eso qué quiere decir? Que cualquier planta normalmente tiene porcentajes de lignina. Un árbol, cualquier tipo de árbol, una planta, en este caso material fibroso, se caracteriza por tener celulosa, hemicelulosas, lignina y extraíbles. Dependiendo de tu fuente, es lo que tú vas a obtener. Espero haber contestado la primera pregunta. Entonces, con eso, más que un alimento, es la fuente, ¿no? La fuente. La fuente es eh, orgánica y no, la fibra no es para ingerirse en este caso. Si se empezó a confusión, lo aclaro justamente por esto. La segunda pregunta es, aparte del coco, ¿pensaron en algún otro material de obtener? Sí. Al principio de la diapositiva mostré un trabajo de la doctora Lomelí en donde presentaba diferentes fuentes. ¿Y por qué utilizamos la lignina? El coco. Porque los porcentajes de lignina que se reportan de estas superan a otras fuentes, por ejemplo, al pino, a, a un árbol primavera, a un árbol al zacate, a cualquier otra fuente que se te pueda llegar a ocurrir. La lignina que se obtiene del coco supera el 40%. Para que nos demos una idea, pocos materiales superan el 30% en lignina. La lignina es la que le da esa rigidez al material. Entonces, mientras más rígido sea un material, tiene o se considera que tiene una mayor cantidad de lignina. Es por eso que un árbol, esa rigidez que tú le ves al árbol, se la da la lignina. Y ahí se obtiene la celulosa, porque la celulosa, pues es un papel, si tú lo ves, no tiene una fortaleza muy grande. Entonces, lo que le da esa fortaleza es la lignina. Y en el coco, justamente por eso se obtienen esos porcentajes. En este trabajo de la doctora se reportan esos porcentajes tan altos y debido a esto lo tomamos principalmente como una fuente, pero sí hay otras fuentes de lignina. Veo otra pregunta que dice, a gran escala, ¿qué tan viable puede ser este proceso? Mira, en la industria papelera, la lignina no se desecha al 100%, pero los licores negros normalmente no se reutilizan mucho. Entonces, industrialmente sí le estamos dando una aportación o una funcional extra a la lignina. Si bien es cierto, la lignina tiene propiedades también que se utilizan, de hecho, en el mismo departamento se está haciendo o se hizo pruebas para repeler la UV. Entonces se utiliza también como crema para repeler UV, entre otras cosas, ¿no? Sí tiene propiedades características, pero sí es viable utilizarla a gran escala, aunque cabe mencionar también, las pruebas que hicimos es para un reactor bajo estas condiciones. Un reactor no es barato, entonces se necesitaría inversión para hacerlo, definitivamente. Sí, tal vez a eso, tal vez a eso se refería un poco la pregunta, de qué tan viable sería pues construir un reactor, no sé, para procesar tal vez, no sé, 100 gramos de lignina, ¿no? 100 o gramos sin más. problema. Sí, 100 gramos Ajá, sin problema. Industrialmente yo hablo pues de darle flujo porque son toneladas, claro. darle flujo a ese tipo de cantidades sí sería un reto porque
La ventaja del plasma es que el tratamiento es de poco tiempo. Ujú. Consume gran cantidad de energía, como ya lo vimos. Ajá. Pero entonces la construcción del reactor ya a mayor escala, digamos de kilos o de toneladas, pues sí sería Un reto. el reto, ¿no? Ajá. O la inversión que debería de hacerse Exacto. si ya se piensa en llevarlo a proceso industrial, ¿no? Proceso industrial. Ok. Esto, como lo mencioné en este caso, dependió, salió del bolsillo del doctor Ricardo y no fue poquito, pero el reactor dio buenos resultados. Entonces, llevarlo a gran escala sí se necesita inversión y sí sería un inconveniente, pues el dinero. Bueno, ¿alguna última pregunta antes de cerrar el seminario del día de hoy? ¿Alguna otra pregunta? Y si no, pues ahí tienen ya el correo de Juan Carlos por si se animan a preguntarle posteriormente. Bueno, déjenme decirles que Juan Carlos ahora estará adscrito al Departamento de Química para realizar un doctorado en Ciencias en Química. Entonces lo tendremos a la mano por Sí, si así es. acaso algún otro seminario o eso, ¿no? Lo que se necesite, yo estoy dispuesto, esto es lo que me gusta y con mucho gusto, doctora. Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces damos por finalizado. Vamos a agradecer a Juan Carlos pues el seminario tan ameno en un tema tan interesante como lo es la obtención del grafeno. Muchas gracias, Juan Carlos. No, Muchas gracias. por nada, Gracias. gracias doctora, Gracias. por su asistencia. Gracias y échale Muy muchas bien. ganas al proyecto. Gracias. Gracias a todos por la asistencia. Gracias. Gracias, Gracias. gracias a todos. Gracias a todos por su asistencia, insisto, gracias. Disculpen, la conferencia, ¿dónde la podemos volver a ver? Para poder ver sobre las metodologías y eso. Pues vamos a habilitar tal vez un enlace por Drive para que se puedan, pues la puedan ver por ahí. Claro que sí. Les Gracias. avisamos en el Facebook del departamento.